Las cuevas son unas de las creaciones más fascinantes de la madre naturaleza. Aunque a veces da miedo explorarlas, en la mayoría de los casos las cuevas encierran en su interior descubrimientos extraños e inexplicables. Desde artefactos paranormales hasta el descubrimiento de momias lejos de Egipto, aquí hay 15 cosas extrañas encontradas en cuevas que lo cambian todo. Hallada una nueva especie tras 5 millones de años en una cueva. Existe un registro específico que detalla cada especie animal de este planeta, pero se encontró una nueva cueva y este descubrimiento tiró por la ventana este antiguo registro de especies animales. En el sureste de Rumania, un geólogo rumano encontró la cueva Mobile en 1986. Se trata de una pequeña cueva con estrechos pasadizos cubiertos de arcilla, pero con bellas y singulares galerías laberínticas. El hallazgo de esta cueva resultó ser uno de los mayores descubrimientos del siglo que transformó las teorías sobre la vida en la Tierra. Cuando se abrió la cueva, Lascu se llevó el susto de su vida. La cueva llevaba tanto tiempo cerrada que el aire fresco era inexistente y tóxico. A pesar de la toxicidad, permitió que se formara nueva vida y prosperara en la cueva. Descubrir estas criaturas fue un shock total, ya que no se habían visto en ningún otro lugar en la Tierra. Los científicos identificaron 48 especies que vivían en el interior de la cápsula del tiempo prehistórica, entre ellas arañas, escorpiones, ciempiés y muchas otras. Increíblemente, la enorme cantidad de 33 criaturas encontradas solo se encuentran en esta cueva específica. Han existido durante millones de años en este planeta y se descubrieron hace poco. Pero como la atmósfera de la cueva era tóxica, ¿cómo prosperaron? Al igual que el proceso de fotosíntesis que utilizan las plantas para crecer en la superficie, este método utiliza la quimiosíntesis que utiliza gas tóxico en lugar de luz solar y lo convierte en alimento para las bacterias. El proceso de quimiosíntesis permite a los organismos crear energía mediante reacciones químicas para así generar alimentos. Una vez que estos organismos de nivel inferior han obtenido su propio alimento del aire tóxico, se convierten en alimento para organismos más grandes de la cueva. Gusanos, gambas y otras criaturas pequeñas utilizan las bacterias como alimento y los más grandes como arañas, escorpiones y otros invertebrados se dan un festín con los animales más pequeños. Así se crea un círculo de vida perfecto que permite a todo lo que hay dentro de la cueva seguir viviendo y ser completamente autosuficiente. Los científicos todavía están asombrados por este descubrimiento, porque no saben cómo llegaron los animales a formar parte de la cueva. La mayoría de los investigadores creen que las bacterias existen en la cueva desde hace más de 5 millones de años. Es posible que los animales se arrastraran o cayeran por un agujero de la cueva poco antes de que las fuerzas de la madre naturaleza la sellaran. Atrapados en el interior, tuvieron que adaptarse a su nuevo entorno y evolucionar para prosperar con sus limitados recursos. Estatua embrujada de una cueva paranormal. El senderismo es uno de los deportes más notables en zonas rocosas y montañosas, y en estas zonas montañosas suelen encontrarse cuevas. Cuando el tiempo se puso favorable, un chico de Nueva York, conocido como Danny, y su amigo, se fueron de excursión. Este viaje de senderismo fue uno de los que no olvidarían en su vida, ya que fue aterrador para ambos chicos. En enero del año 2016, Danny publicó una historia en la sección paranormal de Reddit. En el post de Danny, pidió ayuda en nombre de su amigo, quien dijo que un espíritu lo ha perseguido después de que fueron a una sesión de senderismo en las montañas Catskills. En las montañas se encontraron con una extraña estatua tallada en madera en una cueva. Esta estatua tallada en madera tenía clavos en los ojos y una soga alrededor del cuello, como Danny describió en su post. Le pareció muy espeluznante y añadió que le daba malas vibras. Por lo que sintió, le dijo a su amigo que no sacara la estatua de su posición original, temiendo que estuviera relacionada con el culto al diablo en esa zona. Al no escucharle, su amigo fue en contra de su consejo y se llevó la estatua de la cueva sin saber que se estaba causando problemas a sí mismo. Días después, Danny recibió una llamada de su amigo, ahora petrificado, diciéndole que creía que la estatua estaba embrujada porque no paraba de moverse de un sitio a otro en su casa. Además, seguía oliendo a cosas raras como un olor muy fuerte a agua de estanque y no podía dormir por la noche porque el golpe de la puerta seguía despertándole. Al principio pensaron que era el perro de su amigo que movía la estatua, pero el perro no se acercó a esta. Danny también añadió en el post, diciendo que el perro ha orinado en la casa 3 noches seguidas, y ella nunca había hecho esto. Esa misma semana, el amigo de Danny contó que unos fuertes golpes en su puerta le despertaron y que el olor a agua de estanque era más fuerte que nunca. Al abrir no vio a nadie en la puerta, pero vio huellas de barro en el pasillo, no como huellas de zapatos, sino de pies descalzos. Aquel incidente fue la gota que derramó el vaso para el amigo de Danny, así que cogió a su perro y buscó refugio en casa de Danny.
El dúo tenía miedo de devolver la estatua a la cueva de donde la sacaron, pero optaron por enviar la figura a un comentarista de Reddit llamado Newkirk, que se ofreció a colocarla en su museo paranormal y de ocultismo. Aún así, la estatua no duró mucho tiempo ahí. Newkirk puso al día al público de la comunidad de Reddit, admitiendo que la estatua estaba embrujada por una entidad violenta. Newkirk publicó: unas horas después de que llegara a mi casa, arrancó a Jesús de un crucifijo que colgaba de la pared. Fue la causa de golpes fantasmales, huellas de pisadas húmedas en mi sofá e incluso la captamos moviéndose con una cámara activada por movimiento. Parece algo que solo verías en una película, pero ocurrió en la vida real. Sin embargo, la estatua tuvo que ser retirada de su museo paranormal cuando se produjeron extraños sucesos de enfermedades desenfrenadas, accidentes de coche extraños e incluso convulsiones a aquellos que habían entrado en contacto directo con el objeto embrujado, a pesar de que permanecía estrictamente en la lista de no tocar. La cueva de la doncella de cristal. La cueva de la doncella de cristal se encuentra en la Reserva Natural de la Montaña de Tapir. Fue descubierta en 1989 y en su interior había esqueletos de sacrificios rituales que los mayas hacían a sus dioses. Estos esqueletos datan de hace más de 1000 años, pero entre todos ellos destaca uno. Estos restos óseos reciben el nombre de doncella de cristal, porque el esqueleto está completamente endurecido y brilla a la luz de forma similar a los cristales. En un principio, se pensó que el esqueleto pertenecía a una joven de 18 años, y solo recientemente se ha sugerido que podría haber pertenecido a un varón. En cualquier caso, el esqueleto sigue siendo conocido como la doncella de cristal. Debido a su singular posición y a que ambos vertebrados estaban aplastados, los científicos creen que la doncella de cristal fue arrojada o tirada al suelo tras ser asesinada, y no ha sido movida desde hace al menos 1100 años. La doncella de cristal no fue el único esqueleto encontrado aquí. Entre otros esqueletos había víctimas que eran bebés de entre 1 y 3 años. Hay un niño de 7 años, un adolescente de 15 y otro de 20. El resto son adultos de entre 30 y 45 años de edad. Para dar una idea de lo espeluznante que es esta cueva, hay altares de piedra y formaciones hechas por los mayas a medida que se avanza por los pasadizos. También hay siluetas de caras y animales en las paredes de la cueva hechas por manos humanas, lo que confiere a la cueva su carácter misterioso. Otros artefactos encontrados en la cueva son grés y cerámica. Algunos también estaban marcados con agujeros de muerte, para dejar escapar a los espíritus. La mayoría de estas reliquias se han conservado bien tal y como se dejaron debido al proceso de calcificación de la cueva y al hecho de que se han sacado pocos artefactos de esta desde su descubrimiento. La cerámica encontrada data de entre los años 700 y 900 después de Cristo. Podría ser que en torno a este periodo también se sacrificara a los cadáveres. Sin embargo, el descubrimiento de esta cueva mostró al mundo un atisbo de cómo era la vida durante la cultura maya. La cueva es también uno de los mejores conservados del mundo de esta época de la historia. Hombre de Altamura. Este esqueleto cubierto de calcita es el de un antiguo humano de 170.000 años. Fue descubierto en el 93 en un sumidero de las cuevas de La Malunga, en Altamura, Italia. Conocido como el Hombre de Altamura, el esqueleto se encontró alojado en una roca de la cueva. Los huesos estaban tan débiles que tuvieron que dejarlos en el lugar para evitar cualquier tipo de daño, pero eso no impidió que fuera revisado por científicos. Cuando se revisaron, se dijo que el Hombre de Altamura poseía un par de rasgos neandertales, sobre todo en la cara y la espalda del cráneo. También mostraba rasgos que no suelen verse en los neandertales, como las crestas de sus cejas que eran incluso mayores que las de los neandertales. Estas diferencias confundieron a los científicos, ya que ahora era difícil saber a qué raza humana pertenecía el Hombre de Altamura. En cualquier caso, el hallazgo de este hueso ha sido un gran logro para los científicos. Incluso un paleoantropólogo de la Universidad Sapienza de Roma y coautor del estudio Fabo Di Vincenzo comentó sobre el Hombre de Altamura. El Hombre de Altamura representa el esqueleto completo de un ser humano no moderno, jamás encontrado. Casi todos los elementos óseos se conservan intactos, concluyó. A pesar de todo, las nuevas investigaciones sobre el ADN de un trozo del omóplato derecho del esqueleto sugiere que el fósil de Altamura era un neandertal y la forma del hueso también. Los científicos se están preparando para realizar más investigaciones sobre huesos de 170.000 años de antigüedad con tecnologías de secuenciación de ADN de nueva generación. Creen firmemente que mostrarían detalles importantes del genoma neandertal. Dado que los anteriores fósiles fragmentarios de distintos neandertales daban una idea parcial de cómo era la vida en los neandertales, los investigadores creen que el esqueleto de Altamura podría ayudar a pintar un retrato completo de un neandertal. Por ejemplo, podría mostrar más detalles sobre la anatomía, ecología, genética y estilo de vida. Huellas antiguas en la cueva de Chauvet.
La cueva de Chauvet, cerca de Ballon-Pont-d'Or, en el sur de Francia, fue descubierta en 1994 por Jean-Marie Chauvet cuando realizó una exploración. Esta exploración descubrió las huellas humanas más antiguas y una caverna con varias figuras de animales nuevas. Estas huellas encontradas datan de entre 20.000 y 30.000 años, quizá el doble de las descubiertas anteriormente en Montespan, Aldene, Pechmel, Neux y otros yacimientos del Paleolítico Superior. Los resultados del análisis de las huellas muestran que el niño caminaba codo a codo con un lobo o un perro. Las huellas, que cubrían más de 30 metros de distancia, estaban endurecidas en arcilla blanda, lo que les preservó durante miles de años. Los científicos también sugirieron que el niño medía unos 4 pies y medio, sus pies más de 8 pulgadas de largo y 3 pulgadas y media de ancho. En algunos lugares del yacimiento se observó que el niño resbaló en el suelo de arcilla blanda, pero los científicos afirmaron que el niño no corría, sino que caminaba con paso firme. También se vio una mancha de carbón en la cueva, lo que indicó que el niño llevaba una antorcha y se detuvo en un punto para limpiarla. La investigación de los detalles de estas huellas de 26.000 años de antigüedad sugiere que el origen de la compañía entre humanos y perros podría remontarse a antes de la última edad de hielo. Otro descubrimiento sobre estas huellas en la cueva de Chauvet es que, junto con todas las huellas encontradas en cuevas del Paleolítico, se ve que todas estas eran de pies descalzos. Esto dio pie a los estudiosos a postular la teoría de que la gente de aquella época dejaba sus calzados en la entrada de las cuevas o los llevaban consigo. Los neandertales construyeron misteriosas cuevas hace 175.000 años. Se sabe que en la Tierra vivían civilizaciones primitivas antes de que la evolución del mundo llegara al turno de los humanos modernos. Estas civilizaciones entre nosotros construyeron algunas estructuras, algunas de las cuales han quedado para hablarnos de su cultura o existencia. Una de estas misteriosas estructuras sobre estas civilizaciones pasadas fue descubierta recientemente en una cueva francesa. Esta extraña construcción se hizo con casi 400 estalagmitas extraídas del suelo y dispuestas una sobre otra para crear paredes rudimentarias en el húmedo suelo de la cueva. Las formaciones más notables son 2 paredes anilladas construidas a 4 capas de profundidad en algunos puntos, que han sido apuntaladas como estalagmitas alojadas en su lugar a modo de tirantes verticales. La mayoría de las paredes tienen casi 7 metros de diámetro y cuando está intacta alcanza los 40 centímetros de altura. Algunas secciones de la pared muestran claros signos de daños por el fuego, con las estalagmitas enrojecidas, ennegrecidas y fracturadas por el calor. Esto hizo sospechar a los científicos que los neandertales alojaron chimeneas en las estructuras para iluminar la cueva. Alrededor de la obra hay agujeros redondos en los que se retiraron las estalagmitas del suelo de la cueva, lo que demuestra que los trabajadores no han limpiado lo que han ensuciado desde al menos el Pleistoceno medio. También se realizaron nuevas pruebas en las paredes que demostraron que eran mucho más antiguas de lo que se pensaba. Las puntas de estalagmitas y los trozos de huesos carbonizados hallados en las paredes datan de hace al menos 175.000 años. Esto hizo pensar a los científicos franceses y belgas que dirigieron la investigación que solo los neandertales podrían haber creado las estructuras. También se encontraron otras cosas como marcas de osos, huellas de patas, mechones de pelo e incluso agujeros de hibernación. Está bien conservado porque se cubrieron de carbonato cálcico poco después de que se construyeran las paredes. Si no se hubieran construido a tanta profundidad dentro de la cueva, probablemente no habrían resistido el paso del tiempo en 175.000 años transcurridos desde su construcción. Pero para qué se construyeron sigue siendo un misterio. No es seguro que las paredes se construyeran con una finalidad concreta. Pero una cosa que sorprende a los científicos es que los neandertales se adentraran tanto en la cueva que la falta de luz natural les hubiera dejado en una oscuridad total sin fuego. Eso dejó a los científicos con muchas preguntas. ¿Las paredes se construyeron cuando los neandertales se encontraron en las profundidades de la cueva por casualidad o hacer estructuras subterráneas era algo que hacían con regularidad? No podemos asegurarlo, pero se trata de un fenómeno verdaderamente extraño y misterioso. Momia prehistórica hallada en una cueva. En las profundidades de las cuevas de mamuts de Kentucky había una antigua momia que llevaba años atrapada en una cueva. Descubierta en el 35, la antigua momia fue encontrada por un pequeño grupo de hombres que trabajaban para el Civilian Conservation Corps. Estaban explorando una plataforma elevada de la zona situada a unos 4 kilómetros de la entrada histórica de Mammoth Cave. Treparon a la cornisa y descubrieron los restos del antiguo nativo americano. La antigua momia llamada Lost John se encontró parcialmente aplastada bajo una roca y llevaba una manta o una túnica atada con una cuerda. También llevaba un collar de cuerda con un colgante de concha de mejillón.
Los científicos creen que sufrió un accidente minero y que estaba arrodillado cuando le cayó encima una roca mientras trabajaba. En la época de Lost John, la extracción de minerales era un negocio en auge. Por eso, los científicos sugirieron que Lost John estaba recogiendo yeso en la cueva y mientras martillaba los cristales del techo de la cueva quedó atrapado. La antigua momia no solo fue encontrada con su ropa, sino que también se encontraron algunas herramientas de trabajo y un almuerzo para llevar que se cree que eran suyos. Lo más fantástico de John Lost es que estaba sorprendentemente bien conservado, con la carne y los órganos internos intactos. Esta perfecta conservación se debió a la sequedad de la cueva y también a la presencia de minerales en esta. Se realizaron algunas pruebas a la antigua momia que demostraron que en el momento de su muerte solo tenía unos 40 años de edad. Su última comida también parecía incluir algunas nueces de nogal y semillas de girasol. Tras estas pruebas, Lost John fue expuesto a lo largo de la ruta del tour histórico, donde permaneció varios años. Esto duró varias décadas hasta que en la década de 1970, el antiguo minero tuvo que ser retirado de la exposición porque ya no se consideraba apropiado. En ese momento se retiró de la exposición y se volvió a enterrar en un lugar que solo conocía el superintendente de Mammoth Cave. Lost John descansa ahora sin ser molestado por el público, pero sigue siendo la momia más famosa encontrada en las cuevas de Kentucky. La mujer de Short Cave. Aparte de Lost John, se encontró otra momia en los primeros meses de la guerra de 1812. Esta vez los restos eran de una antigua mujer nativa americana. Sus restos estaban bien conservados en el entorno de la cueva, lo que despertó la curiosidad de los propietarios de la cueva y de la gente de la época. Aunque no hay mucha información sobre el origen de la mujer ni sobre lo que la llevó a la muerte, se cree que probablemente era un miembro antiguo y respetado de la sociedad. Tras el descubrimiento, el cuerpo de la mujer fue evacuado y cambiado a la primera gran sala dentro de la entrada natural de Mammoth Cave, ahora conocida como la Rotonda. Sin embargo, este nuevo cambio de ubicación incomodó a los trabajadores de la explotación minera de salitre que utilizaban regularmente la rotonda para su trabajo. Por ello, los restos se trasladaron lejos de la explotación minera, a un paisaje del nivel superior conocido como Gothic Avenue, y se colocaron en una cornisa. Uno de los primeros turistas en ver los restos fue Nahum Ward, un hombre de negocios y rico terrateniente de Marietta, Ohio. Al ver la antigua momia, Ward solicitó a la American Antiquarian Society que adquiriera los restos para protegerlos en su museo. Desgraciadamente lo hizo por sus intereses egoístas. Ward conservó los restos y los incorporó a un programa de giras, lo que hizo que sufrieran importantes daños debido a los frecuentes movimientos. La antigua momia acabó siendo recuperada de manos de Ward y enviada a la American Antiquarian Society en 1817. Aún así, siguió expuesta al público con el lema «Momia de la Cueva del Mamut». Con el tiempo pasó de la AAS a la Smithsonian Institution, donde hoy en día es donde permanece. El cubo de Salzburgo. También conocido como el hierro de Wolfsack, este objeto se encontró en una mina de Austria durante el siglo XIX. El descubrimiento de este extraño artefacto suscitó muchas controversias, ya que parecía un artefacto fuera de lugar, debido a que su ubicación de origen no coincidía con su composición. Cuando se descubrió, el artefacto no parecía exactamente un cubo, por eso sonaba mejor el nombre de hierro Wolfsack. El cubo en sí es más bien un objeto redondo con dos aristas planas. En el centro del cubo, el cubo de Salzburgo, tiene una ranura que muestra la característica más definitoria de este artefacto. Además, el hierro presenta varias fosas y cráteres que cubren por completo su superficie, incluida la ranura central. Otra cosa extraña del cubo de Salzburgo son sus características que parecen de otro mundo. Al descubrirlo, los trabajadores de la mina pensaron inicialmente que se trataba de un meteorito hasta que lo recogieron y lo examinaron. Entonces vieron que el minero que avistó el cubo estaba rompiendo un trozo de carbón antes de encontrar el cubo en su interior. Se cree que el trozo de carbón tiene más de 60 millones de años, lo que hace pensar que el cubo de Salzburgo es muy prehistórico. Tras el hallazgo del cubo de Salzburgo, un encargado del yacimiento llevó el artefacto al Museo E. Matthews. A partir de ahí también se expuso en otro museo de Linz que duró hasta 1958, cuando se trasladó al Museo de Historia Natural de Viena para seguir investigándolo. Antes de que saliera del Museo de Landes, hicieron un molde del cubo. Aún así, ¿se develaría el misterio que esconde este artefacto prehistórico? Tendremos que esperar para saber la respuesta. Garra bien conservada. Descubierta en 1987 mientras se exploraba una cueva en Nueva Zelanda, un equipo de arqueólogos se sorprendió al ver una garra de ave con su carne y músculos aún intactos. Cuando la examinaron, resultó ser una pata de ave moa ya extinta que vagaba por la Tierra hace entre 700 y 800 años. El grupo que realizó el legendario hallazgo de la criatura extinta fue la Sociedad Espeleológica de Nueva Zelanda.
El ave moa tuvo un total de 8 especies durante su estancia en la Tierra, y algunas de ellas tenían el tamaño de un pavo. Algunas de estas también eran enormes, como las avestruces, pesaban hasta 500 libras y alcanzaban los 12 pies de altura. Esta garra descubierta tiene más de 3.000 años de antigüedad, lo que sugiere que el animal era originario de Nueva Zelanda. La garra cubierta de carne del extinto pájaro moa se convirtió en un revuelo en las redes sociales cuando se hizo un anuncio al respecto. Algunas personas incluso lo calificaron de ciencia ficción y de atrezo, ya que no creían en la verdadera existencia del animal. Esqueleto de 9.000 años de antigüedad. En 1903 se descubrió en Cheddar, Inglaterra, un esqueleto de 9.000 años de antigüedad. Era el esqueleto completo más antiguo de Inglaterra y se encontró a 20 metros de profundidad en la cueva de Gog, en la garganta de Cheddar, el principal yacimiento de hallazgos humanos del Paleolítico en Inglaterra. Tras el descubrimiento, una serie de televisión llamada Érase una vez en West, sobre arqueología en Somerset, realizó una prueba de ADN a 20 personas de la zona, cuyas familias se sabía que habían permanecido en la zona durante generaciones. Después relacionaron el resultado de la prueba con el del esqueleto de 9.000 años de antigüedad. El Instituto de Medicina Molar de la Universidad de Oxford realizó las pruebas de ADN y de repente encontraron una coincidencia perfecta. El ADN de Adrian Charkett, un profesor de historia de 42 años por línea materna, coincidía con el del hombre de Cheddar de 9.000 años de antigüedad. Los resultados del ADN se remontaron 300 generaciones atrás y el esqueleto es ahora el pariente confirmado más lejano del mundo. Este descubrimiento también demostró que la agricultura se extendió por toda la población, a diferencia de lo que se pensaba antes. Las catacumbas de París. Las catacumbas de París son cementerios situados en París, Francia. Estos cementerios comprenden los restos de más de 6 millones de personas en una pequeña sección de un sistema de túneles hechos para conectar las trascendentales canteras de piedra de la ciudad. La cripta se construyó para detener el desbordamiento de los cementerios de la ciudad. Se extiende hacia el sur desde la Barrière d'Enfer hasta la Puerta del Infierno, la anterior puerta de la ciudad. Los preparativos para las catacumbas de París comenzaron cuando en 1774 se derrumbaron varios muros del sótano en torno al cementerio de los Santos Inocentes. Aquello dio el pistolazo de salida al proyecto y en 1786, procesiones nocturnas de vagones cubiertos eran transportadas desde la mayoría de los cementerios de París hasta un pozo minero que se había explotado cerca de la Rue de la Tour-Misor. Décadas más tarde, en 1809, las catacumbas se abrieron al público. Tras el circuito se creó un registro que permitía a los visitantes anotar sus expresiones para la cripta. Muchos personajes famosos como Jules Massac, Racine y Blaise Pascal están enterrados en las catacumbas de París, entre otros debido al gran número de visitantes. El osario tuvo que hacer muchos cambios en el siglo XIX. En la actualidad, casi 550.000 personas visitan las catacumbas cada año. Es completamente accesible para cualquier persona del mundo que desee visitar sin la necesidad de alguna especie de permiso. Hobbits. La cueva de Liang Bua en Flores, Indonesia, fue descubierta en 2003 por un grupo de arqueólogos. Al principio, esta exploración de la cueva parecía lo habitual hasta que los arqueólogos descubrieron algo que les dejó sin aliento. Encontraron algunos huesos humanos que al analizarlos parecían ser del Homo sapiens adulto. Pero una cosa chocante del descubrimiento es que estos Homo sapiens adultos medían 1,5 metros, por lo que los exploradores de la cueva los bautizaron como hobbits. Este hallazgo dejó boquiabiertos a todos los científicos, ya que los huesos de los humanos no extinguidos eran tan pequeños e incluso medían 1 pie menos que el más pequeño de los pigmeos africanos. Aunque existen algunas teorías sobre la altura de estos huesos, probablemente los esqueletos sufrían una enfermedad que los hacía bastante bajitos. Sin embargo, investigaciones recientes han considerado falsa esta teoría y han proclamado que los huesecillos descubiertos son un Homo floresiensis, y es que todos los huesos hallados en esta cueva tienen el tamaño de un hobbit. Huesos de un asesino con hacha de hace 100 años. Si eres aficionado a la historia de Geoffrey Henry Loveless es intrigante. Loveless fue un criminal de carrera que cometió muchas atrocidades. Una de estas fue la muerte de su esposa Agnes en 1916. En la investigación de su muerte, las autoridades detuvieron a Loveless y lo llevaron a la cárcel bajo la sospecha de que había asesinado a su mujer con un hacha. Sin saberlo, las autoridades, Loveless guardaba una pequeña hoja de sierra que llevaba en el zapato y la utilizó para escapar de la cárcel. A partir de ese momento, nunca se le volvió a ver. Sorprendentemente, Loveless fue encontrado de nuevo, pero en un estado inesperado. En 1979, una familia exploraba la cueva de Buffalo, en Idaho, cuando se encontraron con un torso desconocido decapitado y abandonado a su suerte en un saco.
12 años después, en 1991, se descubrió un brazo que coincidía, lo que desencadenó la búsqueda que descubrió las dos piernas y el brazo desaparecidos. 18 años después se hicieron pruebas de ADN al cadáver y los resultados sugirieron que podría tratarse del culpable Loveless. Para confirmar esta teoría, el nieto de Loveless, que ahora tiene 88 años, aportó ADN para garantizar los resultados. Joseph Henry Loveless, encontrado finalmente 103 años después de que se le viera con vida por última vez. Se desconocen los hechos que condujeron a su muerte, pero algunos creen que la familia de Agnes siguió la pista de Loveless y ejerció una dulce venganza. Pájaro tallado encontrado en una cueva. Este pájaro tallado fue encontrado en una cueva de Hohfels, en Alemania. Se trata de una pieza esculpida en marfil de mamut y es la primera representación de un pájaro jamás encontrada. También se encontró otra estatuilla que mostraba un ave acuática con cabeza de caballo y crin de león. Estas pruebas son mínimas, pero su hallazgo constituyó una prueba fehaciente de que en el pasado se practicaba el chamanismo. Las aves, especialmente las acuáticas, se consideraban símbolos chamánicos predilectos. La escultura de ave en el marfil parecía muy realista. Tiene la cabeza bien formada, los ojos y el cuello estirado como si volara. Se encontró junto a la figura de un búho y los investigadores postularon que los neandertales podrían haber hecho las estatuillas de estas aves. Sin embargo, también hay teorías que apuntan a que la hicieron los primeros humanos modernos. La técnica de datación por carbono reveló que estas piezas de arte fueron talladas entre 28.000 y 35.000 años de antigüedad. ¿Cuál de estos descubrimientos te parece el más extraño? Cuéntanos en la sección de comentarios aquí abajo.